Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Bienvenidos pues al Colegio SANE. ¿Sí me logran escuchar, jóvenes y señoritas? Sí, Sí, profesora. Sí, Miss, te escuchamos bien. sí, te Buenas tardes. escucho. Buenas tardes. Estoy ahí queriendo activar mi cámara. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. No puedo activarlo. Igual del mismo modo he tenido problemas hace un momento también. No logré activarlo. A ver, esperamos un momentito. Ahorita les comparto para poder dar inicio con la clase. Sí me logran escuchar muy bien, ¿no, jóvenes Sí, señoritas? profesora. Sí. Sí, Miss, se le escucha. Ya, gracias. Estoy ya compartiendo la pantalla. Espero que estén logrando visualizar. No veo like que van colocando. Eso quiere decir que están logrando visualizar. Vamos a ver. Muy bien. Ahora sí damos inicio con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Bienvenidos pues al Colegio SANE. Vamos a ir continuando realizando el área de matemática. El tema que se va a aprender es sobre progresión. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases están siendo grabadas para que ustedes no lo puedan ir visualizando nuevamente la clase y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello, pues, tienen que ir activando su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso alguno de ustedes tiene algún problema con su micrófono, la participación lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Y finalmente, ¿no? La última recomendación que tienen que anotar sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Progresión. Antes de definir a qué se refiere progresión, quisiera escuchar alguna participación de alguno de ustedes. ¿Alguna participación, jóvenes y señoritas? Quisiera escuchar, ¿no? Alguna participación que tienen idea o que logran entender por progresión. Veo que van levantando la manito, pueden ir participando. Profesora, creo que progresión más o menos sería como, por ejemplo, ¿cómo explicarlo con un ejemplo? Ahí está, por ejemplo, como si tuviéramos como si digamos tienes un trabajo y, no, perdón. Digamos tienes una cantidad, supongamos dinero, y vas juntando, y depende de la cantidad que juntes cada día y va aumentando así, ¿cómo se llama? Así, pues una forma progresiva, más o menos, sí, o también, digamos, si es que vas restando cierta cantidad, la misma cantidad cada día, o variando, creo, no sé. Ya, muy bien, ¿alguna con su participación? ¿Alguna otra participación? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Progresión es sucesión de números. Ya, muy bien. ¿Quién más quisiera participar? Parece que ya no hay ninguna. Vamos a ir continuando. Se denomina progresión, o sea, toda sucesión. Ya, la parte que ustedes tienen que recordar, pues a qué se refiere sucesión. Ahorita vamos a ir indicándoles, en la que siempre entre dos términos, o sea, consecutivos, cualesquiera de ella, hay una misma relación. Lo que quiere decir
¿no? Si bien recuerdan, en la clase pasada habíamos estado viendo referida sucesión. Y en la sucesión teníamos, o sea, el primer término, segundo término, ¿no? Me refiero a esto de acá, primer término, el segundo término, y así, ¿no? El tercer término, y así sucesivamente vamos a ir continuando hasta el término enésimo. Pero ya cuando estamos viendo en este caso, progresión, lo que tienen que tener en cuenta, a través de unas fórmulas, vamos a saber, pues, o encontrar, ¿no? Cuánto vale, por ejemplo, el término quizás 20, el término 100, el término 200, depende ya en el ejercicio que nos pregunte. En el tema de sucesión, o sea, nosotros encontrábamos, ¿no? En primer lugar, la razón. Es lo que encontrábamos, ¿no? Lo que va continuando, y el siguiente número nosotros teníamos que encontrar. Pero ya cuando estamos viendo en una progresión, ya no vamos a tener que hallar el siguiente número, ¿no? Vamos a tener que hallar quizás en el término 100, término 120, quizás 250, ¿no? De cualquier término. Y no necesariamente nos pueda pedir ese término, también nos puede pedir sumar. Y nosotros, imagínense, estar sumando los 50 números, quizás 500 números o 1000 números, o sea, de poder podemos quizás sumar, pero nos vamos a demorar, ¿no? Entonces, para ello vamos a ir aprendiendo ciertas fórmulas, y eso se llama progresión aritmética, porque aparece el signo más. Y si en caso vamos a multiplicar, o sea, encontramos una multiplicación en la razón, ya eso ya se llama lo que es la progresión geométrica, ¿no? En primer lugar, recordar, pues, ¿no? De cómo es esa sucesión. Acá el ejemplo que se les está mostrando les dice, la sucesión tenemos de manera general, que es el A sub n es igual a ¿quién? A 3, ¿no? 5, 7, 9 y así sucesivamente, y de manera general es 2n más 1. Es una progresión ya que tiene una diferencia común que es de 2 unidades. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros, por ejemplo, restamos 9 menos 7, es 2, 7 menos 5, 2, 5 menos 3, 2. Y es la diferencia. O también pueden sumar, en este caso, si queremos hacer aparecer la suma, porque 3 más 2 sale 5, 5 más 2, 7, 7 más 2 es 9. Y queremos ir así continuando, ¿no? Sumando más 2 más 2. Y imagínense estar llegando hasta el término 600, nos vamos a demorar. Y para ello vamos a ir aprendiendo las clases de progresión. Tenemos dos clases de progresión, que es la progresión aritmética y lo que es la progresión geométrica, aunque ya les estaba mencionando, ¿no? En la parte teórica. Esas son las dos clases de progresión que a continuación vamos a ir viendo, ¿no? Cada uno de ellos de manera detallada. Tenemos lo que es la progresión aritmética, se representa con el PA. Es una sucesión de números, ¿no? Que cualquier término posterior al primero se obtiene sumando el término anterior por un número, obteniendo, ¿no? El posterior número. Sí, el A sub 1, A sub 2, y A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente hasta el A sub n, es una progresión aritmética donde podemos escribir de la siguiente manera. El A sub 1, el A sub 2, disculpen, el A sub 1 más D, el otro es el A sub 1 más 2D y así sucesivamente el A sub 1 más N menos 1, todo multiplicado por D. Ese es de manera general. Y la palabra clave que ustedes tienen que recordar es lo siguiente. ¿Qué nos está diciendo? ¿O qué está resaltando, no? Sumando. ¿No? Ahí tenemos la palabra que está subrayado, nos dice sumando. Entonces, cuando encuentren que la razón es sumando, entonces se refiere a la progresión aritmética. Y van a tener que utilizar, ¿no? Esta fórmula del término enésimo de una progresión que se puede expresar con el Tn o el A sub n. Son dos fórmulas, el A sub n es igual a quien el A sub 1 más n menos 1 multiplicado por r, o el A sub n igual a quien el A sub 0 más n por r.
donde el A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética, N es el número de términos de la progresión aritmética, puede ser la letra D o R, es la diferencia aritmética de la progresión aritmética, el A sub N es el término enésimo de la progresión aritmética. A continuación vamos a ir viendo el ejemplo. Nos dice encontrar el término 15 de la progresión aritmética, ¿no? Si nos está mencionando qué es la progresión aritmética, no olvidarnos que la razón se va a tener que ir sumando desde el primer término y así vamos a ir continuando, ¿no? En este caso se va a ir sumando. Puede ser quizás sumando más 2, más 3, más 4, más 5, quizás más 10, dependiendo ya del ejemplo. En este caso del ejemplo estamos observando, ¿no? Del primer término para llegar al segundo término, o en otras palabras quiero decir, pues del 1 para poder llegar a 4, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que sumar. ¿Cuánto vamos a sumar? Más 3. 1 más 3 sale 4. Acá no olvidarnos. Cuando estábamos viendo, ¿no? En la clase anterior referido a sucesión, esta razón pues se puede intercalar, les indiqué. O sea, me refiero a los números. Quizás podemos sumar o quizás a continuación se puede restar. Pero cuando ya están viendo el tema de progresión aritmética, en todos debe de cumplir esa suma. O sea, la razón tiene que ser más 3, más 3, más 3, ¿no? Tiene que ir sumando. Y si cumple, ve, de 4 más 3 es 7. El que sigue, 7 más 3 sale 10. El que sigue, 10 más 3, 13. El que sigue, 13 más 3, 16. Y cuando estábamos viendo quizás el tema de sucesión, ¿no? Desde 16 sumábamos más 3 y encontrábamos la respuesta. Pero como ya estamos en el tema de progresión aritmética, lo que tienen que realizar es utilizar la fórmula del término enésimo. En este caso, como nos está pidiendo encontrar el término 15, quiere decir que el valor de n vale 15. Antes de ello, tienen que recordar que el término enésimo es igual a ¿quién? Al primer término sumado más ¿quién? Por n menos 1 multiplicado por d. Donde tenemos lo siguiente, que el término 15 es lo que vamos a tener que encontrar. El primer término, estoy reemplazando de acuerdo a la fórmula, el primer término vale 1. La letra D vale 3 y n vale 15. Lo único que nos queda es reemplazar en la fórmula, ¿no? Que el término enésimo es igual a la sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. El término 15 va a ser igual a ¿quién? Primer término vale 1 más n que vale 15 menos 1 multiplicado por 3. No olvidarse, para poder continuar con el procedimiento, en primer lugar se desarrolla lo que está dentro del paréntesis. El a sub 15 va a ser igual a ¿quién? Baja el número 1, baja el signo más. Dentro del paréntesis vamos a reducir, que sería 15 menos 1 es 14, multiplicado por 3. Quizás algunos pueden ir continuando desarrollando de esta forma. Así me van a desarrollar y me van a poner ahí sale 15. Luego viene quizás ahí lo multiplico y esto de acá me van a decir que sale 45. Pero esta respuesta que me están desarrollando está mal. El orden de la operación que tienen que desarrollar, en primer lugar, se desarrolla la multiplicación. Al final, no olvidarse, al final, al último, recién se desarrolla la suma o quizás la resta. Entonces, primero multiplicamos el a sub 15 o el término 15 va a ser igual a ¿quién? A 1 más 42, porque 14 por 3 es 42. Y 1 más 42, eso sale 43. Si bien recuerdan con lo que había desarrollado, habíamos encontrado que era 45, ¿no? Pero esto de acá no es la respuesta. Pero ¿qué pasaría quizás en sus alternativas que ustedes tengan y lo marcan? ¿No? No olvidarse que primero se desarrolla la multiplicación, luego al último desarrollamos lo que es la suma. Ese orden, ¿no? De las operaciones tienen que tener en cuenta.
Ahí está, hemos ido desarrollando el ejemplo para poder encontrar el término enésimo. En este caso hemos encontrado el término 15, según el ejemplo que nos ha pedido calcular. Ahora, si en caso no nos puedan pedir la suma de esos 15 elementos, se va a utilizar la siguiente fórmula. La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética se representa con el S sub n. La fórmula es lo siguiente, el término enésimo es igual a la sub 1 más el a sub n multiplicado por n dividido entre 2. Otra fórmula, vamos a utilizar que la suma del enésimo término es igual a ¿quién? Al primer término más el primer término más el n menos 1 multiplicado por d, o también en este caso se refiere a la razón, y todo ello multiplicado por n y dividido todo ello entre 2. Donde el a sub 1 es el primer término de la progresión aritmética, n es el número de término de la progresión aritmética, la d o r es la diferencia aritmética de la progresión aritmética, y el a sub n es el término enésimo de la progresión aritmética, el s sub n es la suma de enésimo término de la progresión aritmética. Acá ustedes, para que sepan, ¿no? La diferencia, si bien puedo utilizar esta primera fórmula o esta segunda. Si en el ejemplo, ya sea en el ejercicio, simplemente les pueda pedir encontrar la suma de una cierta cantidad, por ejemplo, ¿no? De los n primeros términos de la progresión aritmética, si les dice simplemente la suma, utilicen esta segunda fórmula. ¿Por qué? Es que acá ya no es necesario encontrar el término enésimo. Pero si en el ejercicio o en el ejemplo les dice encontrar el término enésimo y la suma del término, ¿no? De una progresión aritmética, tenemos que utilizar esta fórmula. Y también la fórmula del término enésimo. O sea, tenemos que utilizar esas dos fórmulas para poder encontrar, ¿no? La respuesta, porque en la pregunta, si nos menciona tanto del término enésimo y la suma de los n primeros términos, utilizamos las dos fórmulas. Pero si en el ejemplo o ejercicio se le menciona simplemente la suma, entonces utilizamos esta fórmula. Esa es la estrategia que ustedes, ¿no? Tienen que tener en cuenta. Tenemos el ejemplo, nos dice calcular la suma de una progresión aritmética. ¿Qué más nos mencionan? De razón 4. Sabiendo que consta de 12 términos y el primero dice vale 7. Y veamos en la resolución. Ahí algunos se preguntarán, pero nos ha ido mencionando, ¿no? Nos ha dicho así, pero el primer término, de ahí venía el segundo término, de ahí venía quizás el tercer término, y así sucesivamente tenemos que ir encontrando, ¿no? La razón en este caso, como nos dice, consta de 12 términos, o sea, tenemos que llegar hasta el término 12. Pero ustedes acá, jóvenes y señoritas, no es necesario que esto de acá que acabo de escribir es una sucesión. No es necesario que ustedes tengan así en forma de sucesión. Lo importante es que les dé los datos, ¿no? Referido a quién, a razón, y de cuántos términos nos esté mencionando y cuánto vale el primer término. Esos 3 datos principales, si les menciona, no es necesario que escriban todo ello. Porque ya les van a mencionar, ¿no? Según la fórmula. Y la fórmula, ¿qué nos dice? Como nos menciona suma, ¿no? Tenemos que saber cuánto vale el primer término, o sea, el a sub 1. También tenemos que saber cuánto vale n y finalmente cuánto vale la letra d. Y sí nos da en nuestro ejemplo, nos está indicando que la razón vale 4. Ya nos menciona que vale 4, o sea, la letra d vale 4. ¿Qué más? Consta el valor de n. Cuando consta de 12 términos, quiere decir que ese es el valor de n, que vale 12. Y bien claro, acá nos dice que el primero vale 7, o sea, el a sub 1 vale 7.
Y eso es lo que tenemos que ir reemplazando, ve, en nuestra fórmula. Ahí está, ve, el A sub 1. Bueno, ya sabemos también el A sub 1, también sabemos cuánto vale N, cuánto vale la letra D, nuevamente la letra N. Eso ya lo tenemos. Por eso ya no es necesario en este tema de progresión que nos mencionen, ¿no?, la forma de una sucesión. Lo importante es, de acuerdo a la fórmula que se utiliza, nos vayan mencionando los datos. Y ahí está, estoy indicando. Vamos a tener que sumar. Acá bien claro, simplemente nos dice calcular la suma de una progresión aritmética. Por eso la fórmula que va apareciendo es la suma del enésimo, ¿no? Término es igual a la sub 1 más a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n y dividido entre 2. Y estamos dando ahí como datos que la suma de los 12 términos es lo que vamos a tener que encontrar cuánto vale la suma de los 12 términos. El a sub 1 que vale 7, la letra d vale 4 y n es igual a 12. Con esos datos que se ha indicado, lo único que nos queda es reemplazar en la fórmula. Reemplazamos en la fórmula, que sería el S sub 2 es igual a ¿quién? A 7, ¿no? Más 7 más 12 menos 1, todo ello multiplicado por 4 y todo ello multiplicado por 12 y dividido entre 2. Vamos a ir reduciendo. Voy a cambiar de color, como es mismo color, quizás no vamos a visualizar. Acá lo que he hecho es sumar 7 más 7, que sale 14. De ahí he reducido 12 menos 1, que sale 11, ¿no?, que está dentro del paréntesis, se multiplica por 4. Ahora yo he sacado su mitad de 12, que sale 6, y su mitad de 2, que es 1. Y tenemos la suma de los 12 términos va a ser igual a ¿quién? A 14 más 11 por 4, todo ello multiplicado por 6. No olvidarnos que primero se desarrolla lo que está dentro del corchete y dentro del corchete estamos observando la multiplicación. No me vayan a realizar el 14 por 11 o 11 por 14, no me vayan a realizar esa suma. Ya, no olvidar que primero se desarrolla la multiplicación. El 14 se vuelve a escribir tanto al número 6. El S sub 2 es igual a 14 más 11 por 4 es 44 y todo ello está multiplicado por 6. ¿Qué hago? Voy a tener que hacer aparecer un solo número dentro de ese corchete, que sería 14 más 44 es 58, multiplicado por 6. ¿Y cuánto es 58 por 6? Sale 348. La suma de los 12 primeros términos de una sucesión es 348. Y eso sería la respuesta de la solución. Antes de que continúe, no sé si tienen dudas con lo que se está realizando, jóvenes y señoritas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Parece que no ninguna. Veo la que van colocando. Ya, si tienen dudas, igual pueden ir, quizás no, cortando la clase o interrumpiendo si tuvieran dudas. Estoy tratando de explicarlo de manera detallada para que ustedes logren entender lo que se va mencionando. Ahora sí, vamos a ir continuando. Recién estamos viendo la parte teórica. Hemos estado aprendiendo referida a la progresión aritmética, ¿no? Y eran dos fórmulas para poder saber el término enésimo y la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Ahora vamos a ver lo que es la progresión geométrica. Lo vamos a ir representando con el PG. Es una sucesión de números, ¿no?, que cualquier término posterior al primero se obtiene multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado factor o razón geométrica de la progresión. Si tenemos el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente hasta el A sub n, dice es una progresión geométrica. Podemos escribir de la siguiente manera. Va a ser el A sub 1, el A sub 1 por R, el A sub 1 por R al cuadrado y así sucesivamente hasta el A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Veamos las siguientes fórmulas.
que también va a ser lo mismo, o sea, para poder encontrar el término enésimo, ¿no? Y también la suma de los términos, en este caso de los n términos, pero ya teniendo en cuenta que es sobre progresión geométrica y la fórmula es lo siguiente. El a sub n es igual al a sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1, donde el a sub 1 se refiere al primer término de la progresión geométrica, n es el número de término de la progresión geométrica, r es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica y el a sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. Otra fórmula es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica se va a representar con el s sub n. El s sub n es igual al a sub n multiplicado por r menos a sub 1 dividido entre r menos 1. Si bien recuerdan y comparamos, cuando nosotros mirábamos lo que era, en este caso, la progresión geométrica y la progresión aritmética, acá, a diferencia, ¿no?, que en la progresión geométrica, tanto en ya sea del término enésimo y la suma, nos aparece una sola fórmula. Pero cuando nosotros estamos viendo la progresión aritmética, aparecían, o sea, dos fórmulas, tanto en el término enésimo y también lo que era en la suma. Es la diferencia también que se va variando. Donde, ¿no?, tienen que tener en cuenta que el a sub 1 es el primer término de la progresión geométrica, n es el número de términos de la progresión geométrica, r es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica y el a sub n es el término enésimo de la progresión geométrica y el s sub n es la suma de enésimo término de la progresión geométrica. Para poder entender, ¿no?, y saber utilizar la fórmula, vamos a ir aprendiendo la siguiente forma. En este caso, disculpen, el siguiente ejemplo. Nos dice hallar el enésimo término y suma de enésimo término del lugar 8 de la progresión geométrica, donde tenemos 2, 6, 18, 54, 162. En primer lugar, tienen que encontrar cuánto vale la razón. Y bien claro, estaba subrayado en la parte teórica, indicaba multiplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la razón vamos a tener que multiplicar del primer término para llegar al segundo término. Ahora el segundo término se va a multiplicar con la razón para llegar al tercer término. Entonces, acá multiplicamos 2 por 3, sale 6. Y si estoy acá multiplicando por 3, en todos debo de ir multiplicando por 3. Y vamos a comprobar. 6 por 3 es 18. 18 por 3 sale 54 y 54 por 3 es 162. Entonces, en primer lugar, vamos a hallar el enésimo término. Es lo que nos pide. Nos está pidiendo 2 para poder encontrar el enésimo término y para poder encontrar lo que es la suma de enésimo término. Entonces, hallando el enésimo término, tenemos lo siguiente. La fórmula es lo siguiente, ¿no? El a sub n es igual al a sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1, donde vamos a tener que encontrar el término 8, es lo que vamos a encontrar. El a sub 1 vale 2, o sea, el primer término. R vale 3. Acá hay que tener bastante cuidado, ¿no? Simplemente poner el número, no es que me vayan a poner por 3. No, consideren nada más el número. La multiplicación es para poder ir comprobar de un término para poder encontrar al otro término. Acá R es igual a 3. Y N vale 8 porque nos pide hallar los 8 primeros términos de la progresión geométrica. Lo único que nos queda es reemplazar el término enésimo, dice es igual al a sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1, donde el a sub 8 dice es igual a 2 multiplicado por 3 elevado a la 8 menos 1. El a sub 8 es igual a ¿quién? A 2 multiplicado por 3 elevado a la 7. ¿Por qué 8 menos 1? ¿No? Primero reducimos lo que está en el exponente, 8 menos 1, que sale 7. Tanto el número 2 y la base 7 se vuelve a escribir y la multiplicación también está bajando. Ahora 3 elevado a la 7 es lo que se va a desarrollar primero.
Para poder encontrar, o sea, nosotros desarrollar cuáles son los procedimientos. Ahí voy a hacerles recordar. Primero, se desarrolla lo que está dentro de un paréntesis, quizás dentro de un corchete, dentro de una llave, es lo que se desarrolla en primer lugar. Luego, lo que se desarrolla, si es que hay quizás, ¿no? Quizás hay raíz cuadrada o si es que hay quizás potencia, es lo que se va desarrollando en primer lugar. Luego se va a desarrollar lo que es la multiplicación o la división. Al último se desarrolla la suma o la resta. Entonces, vamos viendo en ese orden, ¿no? Primero acá, por ejemplo, tenemos lo que es la potenciación, ¿no? De ahí yo les dije, ¿no? Se desarrolla, después de la potenciación les dije, se desarrolla la multiplicación. Entonces, en primer lugar, tienen que desarrollar de 3 elevado a la 7. ¿Y eso cómo se desarrolla? Que la base 3 se va a tener que multiplicar 7 veces. ¿Quién lo indica? Este exponente 7. Que vamos a tener que multiplicar 7 veces. El número 3. Entonces, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3 sale 2187. El número 2 va a bajar, el signo de la multiplicación también baja. Finalmente multiplican 2 por 2187. ¿Eso cuánto sale? Sale 4374. El A sub 8 es igual a 4374. Esa es la primera respuesta. Ahora, para poder encontrar la otra respuesta es hallando ya la suma de enésimo término. En este caso tenemos que sumar los 8 primeros términos, es lo que nos dice nuestro ejemplo. Entonces, el S sub 8 es la suma de los 8 números, es lo que vamos a tener que desarrollar. Entonces, el primer término vale 2, R vale 3, N es igual a 8, y el término 8 es igual a 4374. Vamos a reemplazar en la fórmula, que la fórmula es el S sub n es igual a la sub n multiplicado por R menos A sub 1 dividido entre R menos 1. El S sub 8 es igual a ¿quién? El A sub n vale 4374. R vale 3, menos el primer término que es 2, dividido entre 3 menos 1, porque R vale 3. Primero desarrollamos la multiplicación de ¿quién? De 4374 multiplicado por 3. Y luego restamos menos 2. Multiplicado de 4374 por 3 sale 13.122. Menos 2, dividido entre 3 menos 1. 13.122 menos 2 sale 13.120. Dividido entre 2 porque 3 menos 1 es 2. 13.120 dividido entre 2 sale 6.560. O sea, sumando los 8 términos de esa progresión geométrica es 6.560. ¿Por qué sale un número así elevado? Es que estamos realizando la operación de la multiplicación, pese que sea, ¿no? 8 números, o sea, sale elevado. ¿Por qué? Hemos ido multiplicando. A medida que se va multiplicando, se va haciendo un poco más grande, pues, el número, ¿no? Por esa razón, la suma sale también elevada. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede explicar de nuevo así resumido o algo rápido, se puede decir? Ya, un momento. Voy a volver a anotarlo, la sucesión. Un momento ahí nomás para explicarles. Un momentito. Se ha borrado, creo. Ya bueno, voy mostrándoles y los voy explicando. Ahí está.
En primer lugar, nuestro ejercicio nos va mencionando ahí. Esta es la razón, ¿no? Al inicio, disculpen, es la sucesión, donde nos dice hallar, en primer lugar, ¿no? Nos indica hallar los 8 primeros términos de lo que es la progresión geométrica. Si ustedes en su ejercicio tienen, ¿no? Y aparece que les menciona el PG, o sea, se refiere pues progresión geométrica, quieren decirles que desde el primer término para que lleguen al segundo término, ¿qué es lo que van a realizar? La operación de la multiplicación. Y eso lo que van a realizar se llama razón. Entonces, lo que se ha hecho es multiplicar, ¿no? Por 3. De igual modo, este 6, ¿no? Se multiplica por 3, sale 18. Este 18 multiplico por 3, me sale 54. Y 54 multiplicado, ¿no? Por 3 es 162. Es lo primero que tienen que hacer ustedes siempre y cuando tengan una sucesión. Pero si en su ejercicio los hubiera dicho, la razón, por ejemplo, en este caso, pues vale 3, ¿no? El término, pedir el término, en este caso, el término 8, 8 términos, o sea, quiere decir que el valor de n vale 8. Y también les puede mencionar que el primer término, o sea, el A sub 1, se refiere pues al primer término, vale 2. Esto de acá, por ejemplo, que de acá, no es necesario quizás que se le mencione. También les puede mencionar así, de manera en letras, les puede decir, la razón vale 3. Encontrar los 8 términos. El primer término vale 2. Es lo primero, nada más, los 3 esos valores. Cuando ustedes saben, pueden utilizar ya, ¿no? En este caso, utilizar la fórmula y reemplazar esos valores. Pero, ¿qué ha pasado en nuestro ejercicio? Nos está mencionando esa sucesión y estamos comprobando que la razón vale 3. Y si por ahí ustedes están desarrollando y la razón les sale diferente, no van a poder desarrollar. ¿Por qué? Es que al momento que nosotros vamos a reemplazar, tiene que ser un solo valor, pues de esa razón. ¿No? Tiene que ser un solo valor. Entonces, por lo tanto, estamos observando que es un solo valor que vale 3. ¿Qué hago luego? Lo único que hago es reemplazar. He reemplazado, ¿no? Me piden hallar el término enésimo. Y la fórmula es lo siguiente, que está en recuadro. El término enésimo es igual aquí en el A sub 1 multiplicado por R elevado a la N menos 1. Y también nos pide hallar la suma, ¿no? De enésimo término. O en otras palabras, les está diciendo, pues, sumar los 8 términos, porque en realidad, como nos indica que n vale 8, entonces acá pueden decir, ¿no? Hallar la suma de 8 términos. Pero les he mencionado enésimo término porque estoy indicando la fórmula general. En primer lugar, encontrar el término enésimo o el término 8. Entonces, como n vale 8, donde encuentren n van a poner 8, por eso he puesto acá 8. El a no sabemos. El a sub 8 es igual a ¿quién? El primer término vale 2, reemplazamos. ¿Multiplicado por quién? R, que vale 3. N vale 8 menos 1. Primero reducimos lo que está del exponente, que vale 7. Este 2 baja, la base también baja 3, ahora 8 menos 1 es 7, y escribimos ahí en la parte del exponente. Ustedes cuando escriban, o sea, tienen que hacer así, pues, ¿no? Así ponemos un poco grande esa base y en el exponente es en esta parte, pues, en la superior. 3 a la 7. No me vayan a escribir así y luego quizás ahí a su costado 7, no. Tienen que hacer en la parte superior. Eso también tienen que saber escribir. Porque si ustedes lo ponen así 3 y 7 va a parecerse 37, pero no es 37, es 3 elevado a la 7 y es la forma correcta que se escribe. Y eso se llama potenciación, ¿no? Entonces, como se llama potenciación, tienen que tener en cuenta cómo se desarrolla. Que esta base, ¿no? Como es el base 3, esa base, ¿cuántas veces lo van a escribir?
7 veces se va a tener que escribir para la multiplicación, pero multiplicándose. Ahí recién voy 3, 5, con esto va 6 y ahí es 7. ¿Por qué lo pongo 7? Es que mi exponente me dice 7 veces. ¿No? Entonces sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. Cuando ustedes multipliquen todo ello, sale 2187. Y el número 2 baja, está bajando, se está volviendo a escribir. Finalmente, 2 por 2187, eso sale 4374. Y eso sería la respuesta, ¿no? Esto también es respuesta, porque nos está pidiendo encontrar el término 8. Y encontramos acá una respuesta. Una vez encontrado, ahora van a tener que hallar, ¿qué cosa van a hallar? La suma, ¿no? Hallar la suma de enésimo término. Y la fórmula es lo siguiente, pues que acá el S sub n es igual a la sub n multiplicado por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. Donde la sub n ya hemos encontrado que vale 4378. Quiere indicar que el término 8 vale pues 4378. R, y acá nuevamente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que vale 3. El A sub 1 se refiere al primer término de esa sucesión, y acá tenemos que vale 2. R, bueno, en este caso ya le hemos considerado que vale 3, y N pues que vale 8, y se ha ido reemplazando. N vale 8, por eso se ha puesto el S sub 8 es igual a ¿quién? El A sub n quiere indicar que es el A sub 8, que vale 4374, que acá está 4374. Y multiplicado por R, que vale 3 menos 2, dividido entre 3 menos 1. ¿Por qué 3? Es que R vale 3. Y viene acá menos 1. El 4374 multiplicado por 3 sale 13.122 y menos 2 dividido entre 3 menos 1. ¿Y cuánto es 13.122 menos 2? Sale 13.120 dividido entre 2. ¿Y cuánto es 13.120 entre 2? Es 6.560. O sea, al inicio ustedes, para que puedan desarrollar, tienen que ir reemplazando de acuerdo a la fórmula. No necesariamente en este tema de progresión geométrica, también lo mismo lo pueden realizar en progresión aritmética, ¿no? Por eso cada uno de ellos estoy indicando, ¿no? De manera detallada, hasta incluso de ello también he indicado ya en el anterior, cada uno, ¿no? El A sub n cuánto vale, el A sub 1 cuánto vale, el R también, N también cuánto vale. Pero ya igual acá le he vuelto a ir escribiendo para que ustedes se den cuenta y se va reemplazando. Y no olvidarse que cuando tengan una multiplicación y luego potencia, primero se desarrolla la potencia y luego la multiplicación. Para poder ir practicando, ¿no? Y saber cómo se desarrolla, vamos a ir viendo a continuación los ejercicios de aplicación. Tenemos ahí el ejemplo, nos dice, sabiendo que la sub 1 dice es igual a 7 y R dice es igual a 2, hallar la suma de los 9 primeros términos de la progresión geométrica. Veamos en la resolución. Acá, por ejemplo, ya no nos menciona la sucesión, ¿no? Como en el anterior ejemplo. No interesa si es progresión geométrica, progresión aritmética, que nos mencionen una sucesión. Lo importante es que a ustedes les indiquen cuánto vale el primer término, o sea, el A sub 1, y cuánto vale la razón, y cuánto vale N. N es la cantidad de términos que tienen que hallar ustedes. Esos 3 datos importantes se les tiene que mencionar, ¿no? En el ejercicio o ya sea en el ejemplo, ya en cualquier tema, ya sea progresión geométrica o progresión aritmética. Porque esos datos, ¿no? Estos 3 datos importantes se utilizan en cualquiera de las fórmulas, ya sea progresión geométrica o ya sea en progresión aritmética. En este caso, como nos está diciendo progresión geométrica y nos pide hallar la suma,
Acá tienen que saber diferenciar ustedes antes de que desarrolle este ejercicio. Cuando a ustedes les habla de progresión geométrica, tienen que encontrar cuánto vale el término enésimo y luego encontrar la suma de acuerdo a la cantidad de términos que se les pide calcular. En las dos fórmulas ustedes tienen que reemplazar para que encuentren la suma. Pero cuando nosotros vamos a desarrollar la progresión aritmética, ahí no es necesario que ustedes desarrollen quizás el término enésimo, porque ahí hemos aprendido, tanto en el término enésimo y lo que es la suma, cada uno de ellos habían dos fórmulas. Y en la suma incluso les dije, ¿no? Si no los pide hallar el término de cualquier cantidad, simplemente pueden utilizar la fórmula, ¿no? De manera directa lo que es la suma del enésimo término. Pero acá, en progresión geométrica, sí o sí tienen que hallar el término enésimo. ¿Por qué? Es que en la fórmula de la suma aparece el A sub n. Por esa razón, tenemos que encontrar en primer lugar cuánto vale el A sub n. En este caso, para nosotros, el A sub n va a ser, se quiere decir, el A sub 9, porque son 9 términos que nos pide hallar. Sumarle esos 9 números, en otras palabras. Y R, ¿no? Bien claro, acá nos dice que vale 2, el A sub 1 es igual a 7, y N va a valer 9. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Donde N, ¿qué número vamos a poner? 9. Por esa razón, acá yo ya le he puesto el A sub 9, es lo que vamos a hallar. Reemplazamos en la fórmula, vamos a indicar el A sub 9 va a ser igual a, el primer término vale 7, multiplicado por R, que vale 2, elevado a N menos 1. N vale 9, 9 menos 1. Vamos a reducir en primer lugar lo que está en el exponente. El A sub 9, el signo igual también baja, el número 7 también va a bajar y la multiplicación también baja, el número 2 también va a bajar. Y hacemos la diferencia de 9 menos 1, que sería 8. ¿Y dónde está considerada? Mira, tenemos que ir poniendo en el exponente. El A sub 9 va a ser igual a 7 multiplicado por 2 a la 8. Quiere decir que la base 2 se va a tener que escribir 8 veces. ¿Quién lo indica? El exponente. Por eso acá he hecho aparecer 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. O sea, 8 veces vamos multiplicando. El A sub 9 va a ser igual a 7 multiplicado por, acá 2 por 2 es 4. 4 por 2. ¿Cuánto es 4 por 2? Eso nos sale 8. 8, profesora. Ajá, y 8 multiplicado por 2. 16, ¿no? 16, claro. 16 por 2, 32. Seguimos multiplicando por 2, 34. nos sale 32 por 2, 64. Ahora, 64 lo multiplicamos por 2, 128, ¿no? Multiplicado por 2, nos sale 256. Y eso sería la respuesta. A ver, un momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá, 256. ¿Qué hacen luego? Ahora ese 256 multiplicado por 7 nos sale 1792. ¿Están de acuerdo, jóvenes y señoritas? Sí, estamos sacando la cuenta. A ver, comprueben antes de que pase. ¿Correcto? Sí, profe, correcto. Ya saqué la cuenta, estamos bien. Esto de acá, de 2 a la 8, no olvidarnos, sale 256, ¿ya? Igual a mí, he ido comprobando si sale también 256. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 7, que sale 1792. Pero a nosotros no nos está pidiendo hallar lo que es el término 9 o el término enésimo, ¿no? Nos está pidiendo hallar la suma. Entonces,
Una vez que hemos encontrado ese valor, acuérdense en cuánto vale. Vale 1792. Vamos a utilizar ahora la fórmula enésimo, ¿no? Que es la suma de enésima. Es igual a ¿quién? Al primer término multiplicado por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. Por eso les mencioné que el A sub n hemos encontrado, ¿no? Quiere indicar que es el término 9. Vamos a dar los datos. Vamos a sumar esos 9 números. R vale 2, el primer término vale 7 y el A sub 9 que es igual a 1792. Incluso les dije, acuérdense, ¿no? De cuánto vale ese término. Vamos a reemplazar en la fórmula, ¿no? Donde el S sub n ya no vamos a poner el S sub 9 porque vamos a tener que sumar esos 9 números. ¿Es igual a quién? Al primer, en este caso, disculpen, el término 9 que vale 1792 multiplicado por R que vale 2, menos el primer término que es 7 dividido entre R que es 2 menos 1. 1792 por 2 sale 3584. Restado menos 7 dividido entre 1, porque 2 menos 1 es 1. 3584 menos 7 entre 1 sigue siendo 3584 menos 7. Pero cuando se resta acá, mira, 3584 menos 7 sale 3577. Y dividido entre 1 sigue siendo 3577. Eso sería, ¿no? La suma de los 9 primeros términos de la sucesión, en este caso de la progresión geométrica. Y eso sería la respuesta. Esta es la única respuesta que tiene que ser, ¿no? Para poder ir marcando en nuestra alternativa. Lo que hemos encontrado, el término enésimo, en este caso el término 9, ha sido ¿para qué? Para poder reemplazar en nuestra fórmula. Como bien recuerdan, hay una sola fórmula, tanto en lo que es lo que se refiere a la suma del enésimo término de una progresión geométrica. Vamos a ver otro. Acá nos dice hallar el enésimo término y nos pide la suma de enésimo término del lugar de la progresión aritmética. Entonces, cuando nos dice progresión aritmética, en esta sucesión donde nos está mencionando, vamos a tener que encontrar con una suma la razón, ¿no? De 2 más 4 sale 6, 6 más 4 sale 10, 10 más 4, 14, 14 más 4 sale 18. Y la fórmula es lo siguiente, como nos pide hallar el enésimo término es igual a ¿quién? El A sub 1 más el n menos 1 multiplicado por R. Donde vamos a ir indicando, como nos pide hallar el término del lugar 100, entonces vamos a tener que encontrar el término 10. Disculpen, el término 10, yo les indiqué, creo que 100 es el término 10, es lo que vamos a tener que hallar. El primer término se refiere al primer valor de la sucesión que vale 2. R, que acá hemos encontrado, ¿no? Simplemente el número tienen que tomar en cuenta que es 4 y n pues es igual a 10. Reemplazamos, el A sub 10 va a ser igual a ¿quién? A 2 más 10 menos 1 multiplicado por 4. En primer lugar, tenemos que ir reduciendo lo que está dentro del paréntesis. Lo demás se vuelve a escribir. El A sub 10 es igual a 2 más 10 menos 1, 9, multiplicado por 4. No olvidarnos que primero se desarrolla la multiplicación, al último la suma. 9 por 4 es 36. Ya, el A sub 10 es igual a 2 más 36. ¿Y cuánto es 2 más 36? Eso sale 38. El A sub 10 es igual a 38. Y eso sería la respuesta, una respuesta. Y como también nos pide hallar la suma, entonces vamos a tener que utilizar la fórmula. El S sub n es igual al A sub 1 más el A sub n multiplicado por n dividido entre 2. Vamos a ir indicando el S sub 10, es lo que vamos a hallar, los 10 primeros números. El primer término es igual a 2, el término 10 vale 38 y n es igual a 10. Reemplazamos
En la fórmula, el S sub 10 es igual a 2 más 38, todo ello multiplicado por 10 dividido entre 2. Reducimos en primer lugar lo que está dentro del corchete, que sería 2 más 38 es 40. 40 por 10 dividido entre 2. ¿Y cuánto es 40 por 10? O también, como en este caso es simplificar, sacar su mitad de 10 vale 5, su mitad de 2 es 1. Y aparece, ¿no? El S sub 10 es igual a 40 por 5. ¿Y cuánto es eso? 200. O si no, también 400 por, diré acá multiplicando 40 por 10 sale 400. Dividí entre 2 sale 200. Es otra forma también que pueden ir obteniendo, que sale del mismo modo, también sale 200. Y eso sería la respuesta de la solución de ese ejercicio. Me parece que ustedes tienen, ¿no? Quizás con números negativos, traten de primero desarrollar, si aparece negativo y positivo en una sucesión, desarrollen, ¿no? O encuentren la razón donde están esos números positivos. Y en lo que están negativos también va a cumplir con esa razón que se va a ir obteniendo. Y de ahí van a ir reemplazando, ¿no? De acuerdo a la fórmula que se les pida. Quizás es progresión aritmética o progresión geométrica, van reemplazando. Ya depende, ¿no? Si en caso igual va quedando dudas, me pueden ir consultando. Bueno, jóvenes, señoritas, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Como vuelvo a repetir, indicar si en caso va quedando alguna duda, ya me pueden ir consultando, ¿no? A mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego con todos. Hasta luego, profesora. Hasta luego con todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta mañana. Profesora.